Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos preparamos, hermanos, para escuchar el mensaje de esta tarde expuesto por nuestro hermano Rolando Rovira. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones a todos mis amados hermanos aquí en la congregación. Si alguno se ha unido por medio de la conexión virtual, también le damos la bienvenida a este tiempo de adoración y de servicio espiritual a Dios. Odio sin causa es nuestro tema, el título de nuestro tema para esta tarde, porque Juan capítulo 15, versículo 25, es un texto donde se encuentra precisamente esta expresión. Y en ese pasaje dice, sin causa me aborrecieron. Si lo leemos en la versión Biblia de las Américas, dice este pasaje, me odiaron sin causa. Se entiende usualmente que la cita a la que hace referencia aquí nuestro Salvador se encuentra en el Salmo 35, verso 19. Ese pasaje dice de la siguiente manera, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Nuestro Salvador comenta, hermanos, esto como algo aplicable a sí mismo y de hecho nos está diciendo que realmente, recordemos los micrófonos, por favor, estemos muy atentos a los micrófonos. Nuestro Salvador comenta algo que es aplicable a sí mismo y de hecho nos está diciendo realmente que muchos de los salmos son mesiánicos, es decir, que se refieren al Mesías. Pero sería un buen plan, amados, que cuando leamos los salmos, los veamos continuamente como aludiendo no tanto a David, sino al hombre de quien David era el tipo o la sombra, Jesucristo, el Señor de David. Ningún ser fue jamás tan digno de amor como el Salvador. Sería casi imposible no sentir afecto por él. Ciertamente, a simple vista, parecería más difícil odiarlo que amarlo. Sin embargo, amable como era, todo codiciable, como dice Cantares 5:16, ningún ser se encontró tan pronto con el odio y ninguna criatura soportó jamás tan continuada persecución como la que él sufrió. Voy a pedir al hermano Kirby que me localice el hermano que tiene o la hermana que tiene el micrófono abierto. Atentos, por favor, porque si no, no se escucha. Tan pronto, hermanos, nuestro Señor entró al mundo, la espada de Herodes estuvo lista para eliminarlo. Y los inocentes de Belén, por su terrible masacre, dieron un triste anticipo de lo que serían luego los sufrimientos que Cristo soportaría y del odio que los hombres derramarían sobre su cabeza consagrada. Desde su primer instante y hasta la cruz, excepto por el tiempo pasajero de calma que seguro habrá tenido en su niñez, parecería que todo el mundo se alió contra él y que todos los hombres buscaban destruirle. Ese odio se manifestó de diferentes maneras, algunas veces en acciones descaradas, como cuando le llevaron a la cumbre de un monte con la intención o el propósito de despeñarle, o cuando los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque había dicho, Abraham se gozó de que había de ver su día, y lo vio y se gozó, dice Juan capítulo 8, versículo 56. En otros momentos, ese aborrecimiento se manifestó en palabras de calumnias, tales como las que encontramos en Lucas capítulo 7, versículo 34. Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O en miradas de desprecio, como cuando le miraban sospechosamente porque comía con publicanos y pecadores y se sentaba a la mesa sin lavarse las manos ceremonialmente. En otros momentos,
ese odio permanecía enteramente en sus pensamientos y decían dentro de sí, como en Marcos 2:5, este blasfema porque ha dicho, tus pecados te son perdonados. Pero casi en todo instante había un odio contra Cristo. Y cuando le tomaron para hacerle rey, y una superficial y pasajera ráfaga del aplauso popular lo hubiera elevado a un trono inestable, aún en ese momento había un odio latente contra él, solo que bajo control por el milagro de los panes y de los peces. Pero únicamente se necesitaba una cantidad igual de panes y peces ofrecidas por los sacerdotes judíos para que ese odio se convirtiera en aquel grito infame, crucifícale, crucifícale, en vez del grito, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, como analizábamos en el audio por la mañana. Todo tipo de hombres le aborrecía. La mayoría de los hombres tiene que enfrentarse con alguna oposición, pero con frecuencia se trata de una oposición de parte de ciertos individuos. Y siempre hay otras personas que los miran con respeto. El demagogo, que es admirado por los pobres como el político, debe esperar ser despreciado por el rico. Y quien trabaja para la aristocracia se enfrenta, por supuesto, con el menosprecio de la mayoría. Pero hubo un hombre que caminaba entre el pueblo, que lo amó, que habló al rico y al pobre, como si estuvieran al mismo nivel ante su bendita opinión, y ciertamente lo están y lo estaban. Y sin embargo, todas las clases, ricos y pobres, clase media no existía en aquella época, todos conspiraron para aborrecerlo. Los sacerdotes le quisieron hacer callar a fuerza de voces porque él desbarataba sus dogmas, sus falsas doctrinas. Los nobles querían matarlo porque él decía que era rey, que era el heredero al trono. Mientras que los pobres, por alguna razón que solamente ellos conocían, aunque admiraban su elocuencia y frecuentemente se habrían postrado ante él en adoración por las maravillas que realizaba, aún ellos conspiraron para matarlo y para consumar su culpa, clavándolo al madero, guiados por hombres que deberían haber hecho una mejor labor de liderazgo en medio del pueblo de Dios. Luego, meneaban sus cabezas injuriándole y diciéndole que, ya que podía reedificar un templo en 3 días, que se salvara a sí mismo y descendiera de la cruz. Cristo fue aborrecido, calumniado y escarnecido en grado sumo, como dice el nombre en inglés del último canto, del penúltimo canto. Como también dice el profeta en ese pasaje tan conocido del libro de Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, hermanos, esta tarde trataremos de justificar los comentarios del Salvador. Sin causa me aborrecieron, que sin causa le odiaron y le despreciaron y le persiguieron y le mataron. Y en segundo lugar, daremos una lección o dos al propio pueblo de Cristo, que debe aprender del hecho de que su Salvador fue aborrecido sin causa. En primer lugar, amados hermanos, nuestro primer punto lleva por expresión, justifiquemos lo que el Salvador dijo, sin causa me aborrecieron. Y nosotros hacemos la observación de que aparte de la consideración de la pecaminosidad del hombre y la pureza de Cristo, ciertamente no hay una sola causa que pueda mencionarse para el odio que el mundo en general le tenía. Primero, entonces, consideremos a Cristo en su persona, a ver si en su persona encontramos razones justificables. Había algo en la persona de Cristo como hombre, cuando vivió en este mundo, que tuviera una tendencia natural a provocar el odio de alguien. Consideremos que había una ausencia de casi todo lo que provoca el aborrecimiento entre hombre y hombre. En primer lugar, no había en Cristo un gran rango de los que otorgan los hombres y que provocara la envidia de los demás. Es un hecho muy conocido
que aunque un hombre sea muy bueno, si es elevado por encima de su prójimo, por sus bienes materiales o por algún título, aunque cada hombre individualmente lo respete, sin embargo, los muchos frecuentemente hablarán en su contra, no tanto por lo que él es, sino por su rango y su título. Parece natural que los hombres pertenecientes a las masas desprecien a los que están en posiciones privilegiadas. Cada hombre individualmente piensa que es algo distinguido y maravilloso conocer a un rey o a un multimillonario en persona. Pero junten a los hombres y en grupo despreciarán a las personas en posiciones de poder y hablarán con mucho resentimiento en contra de principados y autoridades. Ahora, Cristo no contaba con ninguna de las circunstancias externas de rango. No tenía un carruaje, no usaba ropas finas, nada por encima de sus compañeros. Cuando salía afuera no tenía heraldos que delante de él anunciaran su viaje, ni tampoco iba rodeado de pompas que le honraran. De hecho, uno pensaría que la apariencia de Cristo naturalmente producía confusión. En vez de ser elevado por encima de los hombres, en cierto sentido, parecía estar incluso debajo de ellos. Pues las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. La envidia, naturalmente provocada por el rango, la ocupación y cosas semejantes, no habrían podido operar en el caso de Cristo. No había nada en su túnica que llamara la atención. Era la túnica de un campesino de Galilea, que como dice la escritura, era de una costura, o era sin costura, perdón, de un solo tejido, de arriba a abajo. No había nada en su rango. Podrá haber sido el hijo de una antigua familia real, sí, pero su realeza estaba aparentemente extinta y era conocido únicamente como el hijo del carpintero. Le aborrecieron entonces, en ese sentido, sin causa. La gente con poder de mando también es odiada, pero esto no operó en el caso de Cristo. Él no fue un rey al estilo de sus contemporáneos. Él no asumió ningún imperio sobre la multitud. En verdad, fue señor sobre las tempestades y los mares. Es cierto que intimidaba a los demonios, y si así lo hubiera querido, los hombres habrían sido sus siervos obedientes, lo quisieran o no. Pero él no asumió poder sobre ellos de esa manera. No comandó ejércitos, no promulgó leyes civiles, no se hizo grande en el territorio. Algunos hombres resultan desagradables para otros porque son altivos y de alguna manera u otra la mente humana no puede soportar la soberbia. Siempre le damos de patadas, pero no había nada parecido en nuestro Salvador. Cuán humilde era nuestro Señor. Él se rebajó a todo, lavó los pies de sus discípulos y cuando caminaba entre los hombres, no había un alarde en él que les dijera, vean mi talento, vean mi poder, vean mi rango, vean mi dignidad, sométanse, yo soy más grande que todos ustedes. No, él toma un sitio en medio de ellos. Allí está Mateo, el publicano, sentado junto a él y no se siente incómodo por el publicano, aunque era considerado para el pueblo como uno de los peores pecadores. Y por allá hay una ramera muy cerca, y él le habla. Hay otra mujer acá del otro lado, con 7 demonios, y él los echa fuera de ella. Y hay otro que tiene lepra, y él llega a tocar a ese leproso del que todos se apartaban, para mostrar cuánta compasión él sentía por el hombre, sobre todo en estos casos, y que no había en él nada de orgullo. Oh, si hubiéramos tenido, hermanos, nosotros la oportunidad de ver al Salvador durante su ministerio terrenal. Él era el mismísimo modelo de la humildad. No había en él nada de las formas de etiqueta y de urbanidad típicas de nuestro tiempo. Poseía esa verdadera cortesía que lo hacía amable ante todos los hombres, porque era una cortesía afable y afectuosa para todos. No había altivez en El Salvador y consecuentemente no había nada que provocara la ira de los hombres por esa causa. Por lo tanto, insistimos, le aborrecieron
sin causa. Hay otras personas por quienes no podemos evitar sentir aversión, porque son muy regañonas o muy irascibles o airadas. Parecería que nacieron en un día terrible de oscura tormenta y que en la composición de sus cuerpos se hubiese empleado una buena cantidad de vinagre. No podrías sentarte largo rato junto a esas personas sin sentir que debes mantener tu lengua encadenada. No puedes hablar con libertad, pues de lo contrario surgiría una pelea, ya que la palabra que dijeras, él la convertiría o ella la convertiría siempre en una ofensa. Y cuando un hombre sobresale en público, pero cuenta con una disposición amarga y mísera, uno siente la inclinación de aborrecerle, pero no había nada de esto en El Salvador. Dice la palabra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Si los hombres escupían su rostro, no les decía nada. Y cuando le golpearon, él no los maldijo. Se quedó quieto y soportó la burla y el escarnio. Caminó por el mundo, recibiendo sobre él constante menosprecio e infamia. Pero ¿qué dice la palabra? Jesús no respondió palabra. Mateo 27:14. Nunca guardó rencor contra ellos. Al leer la vida del Salvador, no pueden encontrar que haya pronunciado nunca una palabra de resentimiento, excepto esas palabras de santa ira que derramó como aceite hirviente sobre la cabeza del orgullo farisaico. Entonces, en verdad, su ira hirvió, pero se trataba de ira santa, hermanos, con un espíritu tan afectuoso, tan amable y tan manso. Uno pensaría que él pudo haber ido por el mundo con todas las facilidades posibles. Su amable espíritu debería haber encontrado un camino recto para sus pies, pero a pesar de todo eso, le aborrecieron. En verdad, podemos decir, sin causa le aborrecieron. Hay otro grupo de personas al cual difícilmente puedes evitar aborrecer. Son las personas egoístas. Ahora conocemos algunas personas que tienen una muy excelente índole, que son extremadamente honestas y rectas, pero que son tan egoístas. Cuando estás con ellas, sientes que son tus amigas únicamente por lo que pueden obtener de ti. Y cuando les has cumplido el propósito, te hacen simplemente a un lado y tratan de buscar a otra persona. Cuando intentas hacer el bien, su buena obra tiene un objetivo ulterior, pero de alguna manera u otra, siempre al final son descubiertos. Y ningún hombre en el mundo recibe una mayor porción de odio público que el hombre que vive una vida egoísta. Entre los hombres más miserables del universo, pateados por todo el mundo como el balón de fútbol, está el mísero egoísta. Pero en Cristo no hubo nada de egoísmo. Todo lo que hacía, lo hacía por otros. Tenía un poder maravilloso de hacer milagros, pero ni siquiera quiso cambiar una piedra por pan en su propio beneficio. Reservaba su poder milagroso para otros. No parecía tener ninguna partícula de ego en su naturaleza entera. De hecho, la descripción de su vida podría darse de una muy breve manera, la que encontramos en Marcos 15:31. A otros salvó, a sí mismo no se pudo salvar. Caminó por diversos lugares, tocó a los más pobres, a los más ruines y a aquellos que estaban más enfermos. No le importaba lo que los hombres dijeran de él. No tenía ninguna consideración por la fama o la dignidad o la comodidad o el honor. No tomaba en consideración en lo absoluto ni sus satisfacciones corporales ni mentales. Abnegación fue la vida de Cristo, pero la practicaba con tal tranquilidad que no parecía un sacrificio. Ay, amados, en ese sentido, ciertamente aborrecieron a Cristo sin causa, pues no había nada en Cristo que motivara su odio. De hecho, por otro lado, había todo lo necesario para conducir al mundo entero a amar y reverenciar a una persona tan eminentemente
entregada a los demás. Hay otro tipo de personas que no nos agradan, es decir, los hipócritas. Es más, pienso que podemos convivir con el hombre egoísta si supiéramos que es egoísta, pero al hombre hipócrita no le permitimos ni que se acerque mucho a nosotros. Si se comprueba que un hombre público ha sido hipócrita una vez, el mundo difícilmente volverá a confiar en él. Le aborrecerán. Pero en este aspecto, Cristo estuvo otra vez libre de culpa. Y si le aborrecieron, no le aborrecieron por eso, pues nunca existió un hombre más sencillo que Cristo. No tenía afectación ni engaño. Siempre era el mismo, dice la Escritura, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Entre todas las cosas que el mundo habló de Cristo, nunca dijo que creían que fuera un hipócrita. Y entre todas las calumnias horribles que le endilgaron, nunca dudaron de su sinceridad. Si hubiesen podido demostrar que realmente se hacía pasar como bueno ante ellos, habrían tenido una base para aborrecerlo. Pero él vivía a la luz del sol de la sinceridad y caminaba en la cima de la montaña, ya que era observado continuamente. No podía ser un hipócrita y los hombres lo sabían y sin embargo lo aborrecieron. Verdaderamente, hermanos míos, si inspeccionáramos el carácter de Cristo en toda su hermosura, en toda su benevolencia, en toda su entrega, en toda su intensa avidez de beneficiar al hombre, en verdad diríamos, sin causa le aborrecieron. No había nada en la persona de Cristo que condujera a los hombres a aborrecerle justificadamente. A continuación, hubo algo en la misión de Cristo, ya no en su persona, sino en su trabajo, en su obra, en su misión, que hiciera que la gente le aborreciera. Si le hubieran preguntado, ¿por qué razón has venido del cielo?, habría habido algo en su respuesta que provocara en los oyentes indignación y odio. No lo creo. ¿Cuál fue el propósito de su venida? Recuerde, él vino primordialmente para explicarnos el plan de Dios y para cumplirlo en su persona. Para decirles lo que significaba el cordero del sacrificio. ¿Cuál era el significado del chivo expiatorio en que el Antiguo Testamento le llamaba Azazel? ¿Cuál era el propósito del arca, de la serpiente de bronce y de aquella urna que contenía el maná? Vino para rasgar el velo del lugar santísimo y para mostrar a los hombres los secretos que no habían conocido nunca antes. ¿Por qué habrían de odiar a aquel que alzó el velo del misterio y alumbró las cosas entenebrecidas y resolvió los enigmas? ¿Por qué habrían de odiar a aquel que les enseñó lo que Abraham deseaba ver y lo que los profetas y los reyes deseaban conocer, pero que murieron sin conocerlo? Había algo en todo eso que los condujera al odio. ¿Con qué otra misión vino? Vino a la tierra para recuperar al descarriado. ¿Y hay algo en ello que llevara a los hombres a odiar a Cristo? Si vino a reformar al borracho, a recuperar a la ramera y a salvar a los publicanos y pecadores y llevar de nuevo a la casa de su padre al hijo prójimo, ciertamente esos son objetivos con los que todo filántropo, toda persona que anda buscando cómo hacer buenas obras al mundo debería aceptar y con las que debería coincidir. Es para eso que supuestamente nuestros gobiernos son formados y estructurados, aunque no lo parezca en este momento y desde hace mucho tiempo, para conducir a los hombres a una mejor condición o a un mejor estado. Y si Cristo vino con ese propósito, ¿había algo en ello que hiciera que los hombres lo odiaran? ¿Con qué otro propósito vino? Vino para sanar las enfermedades del cuerpo. ¿Y acaso eso no es un legítimo objetivo de santidad o es que es un objetivo legítimo de odio? ¿Acaso vamos a odiar al médico que va por el mundo sanando gratuitamente todo tipo de enfermedades? Los oídos sordos son abiertos, las bocas mudas hablan, los muertos se levantan y los ciegos pueden ver y las viudas son bendecidas juntamente con sus hijos. ¿Acaso es todo esto causa para que un hombre sea aborrecible? En verdad, él podría preguntar como lo hizo en Juan capítulo 10,
versículo 32, ¿por cuál de estas obras me apedreáis? Si he hecho todo esto, ¿por qué razón habláis en mi contra? Sería parafraseando su expresión. Pero ninguna de estas obras era la causa del odio de los hombres. Le aborrecieron sin causa y él vino a la tierra a morir para que los hombres no murieran. ¿Fue ese el motivo del odio? ¿Deberíamos odiar al Salvador porque vino a sofocar las llamas del infierno para que no me alcanzaran a mí, no lo alcanzaran a usted? ¿Debería despreciar a aquel que permitió que la espada encendida de su padre fuera apagada con su propia sangre vital? ¿Debería mirar con indignación al Cordero que recibe el castigo por mis pecados y mis dolores sobre él y mis cargas y mis aflicciones? ¿Debería aborrecer y despreciar al hombre que me amó más de lo que se amó a sí mismo, que me amó tanto que visitó la lúgubre tumba para salvarme? ¿Son estas, amados hermanos, las causas del odio? En verdad, su misión debería habernos hecho cantar sus alabanzas para siempre y unirnos a las arpas de los ángeles en sus himnos de embeleso. Sin causa me aborrecieron, dijo el Señor. Y ahora, en segundo lugar, y habiendo el tiempo anunciado que ya se agota, que llega a ese punto final que no quisiera nunca el expositor, pero sí sus oyentes, tenemos que llegar entonces a este segundo y breve punto que dice dos lecciones. Vamos a reflexionar en dos lecciones para los santos que encontramos en esta enseñanza. En primer lugar, si nuestro Señor fue aborrecido sin causa, no esperen tener una vida tranquila en este mundo. Si nuestro Señor estuvo sujeto a todo este menosprecio y a todo este dolor, ¿suponen ustedes que siempre pasearán a lo largo de este mundo en un carruaje real? Si así lo suponen, estarán maravillosamente y terriblemente equivocados al mismo tiempo. Como nuestro Señor fue perseguido, nosotros debemos esperar lo mismo. Algunos de nosotros nos compadecemos cuando somos perseguidos y despreciados y maltratados. Pero ay, hermanos míos, guarden su piedad. Guárdenla para aquellos de quienes el mundo habla bien. Guárdenla para aquellos contra quienes el ay es pronunciado allá en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Guarden su piedad para los favoritos de la tierra. Guarden su compasión para los señores de este país y de este mundo, que son aplaudidos por todos los hombres. Nosotros no les pedimos conmiseración. Es más, señores, en todas estas cosas nos regocijamos y nos gloriamos en las tribulaciones, como el apóstol Pablo, sabiendo que nos han sucedido, pero que han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y contamos como gozo cuando caemos en todo tipo de pruebas, como predicaba nuestro hermano Carlos, pues nos alegramos porque de esta forma el nombre de Cristo es conocido y su reino es extendido. La otra lección es, tratemos de que si el mundo nos odie sin causa. Si el mundo va a oponerse a nuestra obra, no tiene caso que provoquemos a propósito que el mundo se nos oponga. Este mundo es lo suficientemente amargo, sin necesidad de que nosotros le pongamos vinagre adicional. Algunas personas se imaginan que el mundo los persigue sin necesidad, por tanto se ponen en una posición de lucha, como si estuvieran invitando a las persecuciones. Ahora, yo no veo qué bien se puede derivar de eso. No intentemos ni provoquemos que las demás personas nos aborrezcan. Realmente, amados hermanos, la oposición a la que nos enfrentamos, algunas personas no es por causa de la justicia, sino es por causa de nuestro propio pecado o por causa de nuestro propio carácter ofensivo, mal formado, mal desarrollado y madurado. Muchos cristianos conviven en alguna casa, tal vez una hija cristiana. Ella dice que es perseguida por causa de la justicia, pero ella posee un mal genio. Algunas veces habla con groserías y luego la madre tiene que corregirla. Eso no es ser perseguido por causa de la justicia. Hay otra persona, un comerciante en la ciudad. Tal vez él no es visto con mucha estima y él dice que es perseguido por causa de la justicia, pero en realidad es que no cumple con sus deberes patronales con sus colaboradores o supervisados.
Otro dice que es perseguido por causa de la justicia, pero anda por todos lados asumiendo una autoridad sobre los demás que no le corresponde, imponiendo su opinión y sus preferencias. Y de vez en cuando las personas lo desafían y lo menosprecian. Pueblo cristiano, cuídate, cuídate si eres perseguido, que nunca sea por estos motivos, sino que sea por causa de la justicia. Pues si te persiguen por tu causa, debes aguantar las consecuencias. En las persecuciones que tú mismo provocas por tus propios pecados y actitudes, Cristo no tiene nada que ver. Son castigos que atraes sobre ti mismo. Aborrecieron a Cristo, sí, sin causa. Entonces no temamos ser nosotros aborrecidos por las causas que lo aborrecieron a él. Odiaron a Cristo sin motivo. Entonces no provoquemos nosotros el ser odiados y no demos al mundo ningún motivo para ellos. Y en cuanto a los que odian al Señor Jesucristo hoy y tienen en poco su palabra, hay un mensaje claro para todos ellos. Hay un plazo definido. Dice la palabra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11. Amados, que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo y que su palabra lleve mucho fruto en nuestras vidas.